Bravo. We're losing. Bravo secure. Losing Charlie. UAV ready. A poco más de un mes del lanzamiento de Call of Duty Advanced Warfare, consideramos que ya es tiempo de dar nuestro veredicto, no solo sobre el juego, sino sobre el panorama actual que vive la franquicia y hacia dónde se dirige la misma. Losing Charlie. We lost Charlie. Call of Duty siempre ha sido un juego que, aunque dista de ser perfecto, tiene tanto cosas muy interesantes y divertidas como frustrantes y monótonas, que ocasionan sobre algunas personas el odiar o amar el juego. Desde el día del lanzamiento hemos estado jugando Advanced Warfare, y al día de hoy, estos son los puntos buenos que hemos encontrado. Enemy care package incoming. B secure. Aunque ya es tradición que en cada Call of Duty haya un par de armas que destaquen de otras, en este juego, y en especial después del primer parche, realmente no se siente que exista un arma mucho más poderosa que las demás. Sí existen armas que permiten equivocarse y aún así tener oportunidad de ganar. Te estoy mirando a ti, EM1 y EPM3, pero fuera de eso todas tienen sus puntos débiles y fuertes, lo que permite que no todos los encuentros con esas armas sean un win o un loss instantáneo. De igual forma, corrigieron el problema que a muchos nos desagradaba de Call of Duty Ghost, pues de nuevo tienes oportunidad de alcanzar a voltearte y contraatacar, en lugar de voltear solo para ver quién te mató, aunque al parecer en realidad no es que hayan dado más resistencia a los personajes, sino que al parecer las armas hacen menos daño en general. Aunque limitada, es interesante, pues no siguieron la misma línea de Call of Duty Ghost, donde con cada nivel de Prestige desbloqueabas a un soldado nuevo, sino que ahora tienes un solo personaje y puedes cambiar su apariencia por medio de ítems que obtienes mediante Supply Drops. Aunque esto principalmente es algo estético, los Supply Drops ofrecen una alternativa al leveleo convencional, pues tienen la posibilidad de no solo dar ropa a tu personaje, sino versiones de armas modificadas, tiempo de doble experiencia y care packages extra durante la partida. La ventaja de este sistema es que aunque uno no sea precisamente bueno en el juego, mientras más tiempo juegue, más supply drops puede obtener y mayores son las posibilidades de obtener mejores versiones de las armas que normalmente se usan. Al final del día, si no te llama la atención algún ítem o definitivamente no te interesa personalizar a tu personaje, puedes intercambiar el loot por experiencia. El leveleo de las armas es independiente del de tu personaje. Aunque esto ya se ha convertido en un estándar desde Black Ops 2, en esta ocasión para levelear un arma no basta tener un determinado número de kills, sino que se aplica el sistema de desbloqueo similar al de los camos, ahora en los attachments. Por ejemplo, si quieres desbloquear stock para un rifle, debes tener 20 kills haciendo hipfire. Aunque estos objetivos vuelven un poco más interesante lograr tener un arma con los attachments que uno quiere, lo vuelve confuso, pues así como para el stock se requieren kills sin hacer ADS, para el attachment de láser se requiere kills con ADS, es decir, completamente lo contrario a la meta de la recompensa. Bueno, en realidad los boosters seguirán existiendo, pero ahora no será tan fácil encontrar la escena en la que al fondo del mapa una pareja se está matando entre ellos y haciendo respawn en el mismo lugar, pues no existe ya la tactical insertion, lo cual suponemos es algo bueno. Enemy taking Bravo. A menos claro que realmente la gente la usara con fines verdaderamente tácticos, en cuyo caso deberán replantear su estrategia o modo de juego.
Esperando a que inicie la partida en un lobby, es normal que uno modifique o cree nuevas clases para probar nuevas armas, perks, attachments, etc. Esta nueva funcionalidad permite probar en un campo de pruebas cualquiera de nuestras clases. No es necesariamente igual que jugar contra personas, pero te puede dar una idea de cómo serán tus disparos, qué tan pronto debes recargar, etc. Lo que sí debemos destacar es que este campo de tiro se integra excelentemente al lobby de espera, pues al entrar al campo de pruebas se hace de forma fluida y sin problemas. Incluso puedes seguir al tanto de cuando la partida está por comenzar, pues la cuenta regresiva final se sigue escuchando mientras estás en el campo de tiro. You got it. Stand by for Titanfall. Con todo el hype que generaron las primeras escenas del juego en internet, la gente comenzó a comparar Advanced Warfare con otros juegos que contenían los mismos elementos introducidos a la serie. Exoesqueletos, jetpacks, visión a través de las paredes, etc. Principalmente comparando el juego con su competencia, en ese entonces directa, Titanfall. Después de estar jugando Advanced Warfare y de haber jugado también Titanfall por un buen lapso, definitivamente la comparación no tiene lugar. Es decir, la gente se dejó llevar por las escenas de los soldados brincando por todo el campo de batalla, subiendo rápidamente paredes, etc. Pero en realidad, el único parecido que tiene a Titanfall es el doble salto, pues incluso el modo de juego de ambos títulos es distinto. Titanfall es muy vertical, mientras que Advanced Warfare sigue siendo horizontal, con algunos momentos de verticalidad. Lo que intentamos decir es, Advanced Warfare no es Titanfall, y si uno lo juega pensando en que es Titanfall, lo va a pasar no muy bien, pues Titanfall tiene no solo trajes especiales, sino que estos trajes les permiten hacer saltos más altos, doble salto y wall running, mientras que en Advanced Warfare únicamente tienes doble salto y poder hacer stomp a tus enemigos al caerles encima. Es más, las habilidades verticales de Call of Duty se pueden resumir en poder llegar a un balcón, una ventana o una terraza con un par de brincos en lugar de utilizar una escalera, mientras que en Titanfall la idea es mantenerte en el aire, correr por las paredes e incluso salirte del mapa hacia los lados y hacia arriba del mismo. En realidad, es notable que la intención del ExoJump es facilitar algunas tareas por el simple hecho de que la mayoría de las ventanas, balcones, etc. tienen una alternativa de llegar a ellos, ya sea caminando por otro lado o con una escalera junto a ellos. Además que no es posible ir a todas las partes del mapa, pues hay muchas paredes invisibles y no a todos los techos son alcanzables con un brinco. No solo hay diferencia entre el exotraje de Advanced Warfare y el traje de Titanfall, también los mapas son distintos. Los mapas de Call of Duty Advanced Warfare son de tamaño regular y pensados para recorrerlos a pie, mientras que los mapas de Titanfall son muy extensos, pues deben poder albergar no solo a sus jugadores, sino a sus titanes, lo cual tampoco existe en Advanced Warfare. Y el Goliath realmente no cuenta como un titán, es simplemente un exoesqueleto estilo Juggernaut. Normalmente los juegos de Call of Duty no tienen muchas opciones de configuración como otros juegos del mismo género, sobre todo para PC, pero en realidad es porque no los necesitan del todo. Lo que sí es un hecho es que hay algunas características que otros títulos de la serie han incorporado y que hacen falta en Advanced Warfare. Aunque han sido pocos los juegos que realmente ofrecen configuraciones específicas para el audio, en este caso sigue siendo una constante que las configuraciones de audio son muy pobres. Técnicamente solo un control de volumen global y la opción de deshabilitar la música, el narrador del juego y el audio chat.
Es decir, los elementos individuales no cuentan con su propio volumen y no se puede deshabilitar algunos otros sonidos como las notificaciones de leveleo, elementos desbloqueados, etc., que siempre han sido muy ruidosos y no permiten concentrarse en el juego. Aunado a esto, los pasos de los jugadores son casi imperceptibles, uno tiene que subir mucho el volumen para poder apenas distinguir pasos, y si a esto le sumamos los ruidos estridentes de las notificaciones, lastima los oídos al intentar escuchar los pasos subiéndole el volumen al juego. Securing Bravo. Es un factor bastante útil para evitar el lag, ya que de entrada el juego tiene un Search Preference de 200 milisegundos, siendo que ese ya es un juego con lag notable. Por ejemplo, en Black Ops 2 las preferencias de búsqueda permitían seleccionar el rango de ping máximo, aunque no era 100% restrictivo, era una preferencia a lobbies con esa latencia. En el caso de Advanced Warfare, es necesario modificar un archivo del multiplayer para ingresar el max ping manualmente. Continuando con el tema del ping, tampoco se muestra el ping verdadero del jugador. Esto es muy útil al evaluar la calidad de un lobby, pero al parecer no quieren que uno conozca su verdadera latencia y prefieren dejar las barras de ping que dicen poco o nada de la verdadera calidad de conexión al host. A ver, tú mándame un invite. Yo no sé cómo aparecen los invites. ¿En serio? ¿Qué pedo? Fuck. En realidad, el último juego de la serie que se integró mejor a Steam fue Call of Duty Black Ops 2, pues permitía desde el juego ver los perfiles de los jugadores y se agregaban a la lista de Recent Players, mientras que en Advanced Warfare la integración con Steam se limita al uso básico del overlay para notificaciones. Incluso las invitaciones de amigos se quedan en el overlay de Steam. No es posible aceptar una invitación dentro del juego. Es necesario tener habilitado el overlay de Steam para aceptar una invitación. Ay, este madre tampoco tiene integración con Steam, güey. No puedes ver los jugadores. A veces es útil saber contra quién estás jugando, incluso para ver si sus stats son creíbles y no te enfrentas contra un tramposo. En entregas anteriores se podía revisar las estadísticas de un jugador en el lobby, desde su KD hasta su arma, tactical y explosivo favoritos. Mientras que en esta versión solo puedes ver qué arma está usando, su emblema y qué ropa lleva su personaje. Muy poca información relevante. Good job, Atlas. Técnicamente exclusivo para PC, está muy olvidado. Como siempre, durante un lobby de espera no hay chat, aunque esto ya es normal en Call of Duty, pero en este juego el chat está tan olvidado que el texto queda debajo de los efectos visuales como la sangre. Eso no tiene sentido, siendo que el resto de la interfaz informativa sigue visible. De igual forma, si uno está escribiendo en el chat y de pronto sale el marcador final, se cierra el recuadro de chat y se pierde el texto que se había escrito. We're winning this fight. No es posible hablar de Call of Duty sin mencionar el lag. Aunque siendo realistas, todos los juegos online tienen cierta latencia, que a veces juegan a nuestro favor o en contra, pero en Call of Duty es una constante que llega a ser frustrante, sobre todo considerando la velocidad del juego. Estar disparando donde realmente no está el enemigo, eso sumado a las famosas kills dando vuelta a la esquina, donde el enemigo te pudo ver con bastante anticipación sobre tu tiempo de reacción. Esto se hace notar porque la forma en que se seleccionan los hosts es simplemente rara.
A pesar de que hay mejores opciones de host, con NAT abierta, velocidades de internet buenas y síncronas, parece darle prioridad a hosts americanos o europeos, aunque la mayoría de los integrantes de un lobby sean, digamos, latinos. Lamentablemente, hasta el día en que un juego de Call of Duty tenga servidores que alberguen partidas y que haya varios en distintos lugares del mundo, el lag de Call of Duty seguirá siendo una constante. Dentro de los problemas de lag normales del juego, hay algunos otros notables. Recargas de armas en falso. Cuando tu personaje claramente ya terminó de recargar su arma y comienzas a correr, muchas ocasiones pasa que en realidad no se registró el reload completo y no tienes más balas para continuar. Desde el patch donde arreglaron un problema con las barras de ping, casualmente todas las partidas a las que uno entra tiene 4 o 3 barras de señal. Esto es posiblemente un engaño, ya que con la experiencia que tenemos es fácil notar cuando realmente hay lag y sin embargo uno tiene 4 barras de señal. Sobre todo si consideramos que, por ejemplo Amaterasu, su latencia ronda los 120-160 milisegundos, siendo eso una calidad de señal por debajo de lo regular, y las barras de ping de Advanced Warfare le muestran de 3 a 4 barras de señal. Esto nos atrevemos a decirlo pues al inicio del juego, es decir, antes del patch que supuestamente arregló las barras de ping, su constante era 2 o 3 barras cuando mejor conexión llegaba a tener. 3 rayitas, soy el host. Bienvenidos al infierno. Securing B. Bravo secure. Aunque en lo personal no me gusta llamarles hackers, pues un hacker es una persona con conocimientos y habilidades especiales sobre algún ramo de la informática, este es el término que reciben las personas que usan versiones modificadas del juego para facilitarles ganar. Simplemente son tramposos que aprovechan las vulnerabilidades del juego a su favor. Call of Duty Advanced Warfare no es la excepción, el problema es que al parecer ahora es más descarado el asunto. Al no haber servidores dedicados, regresan los lobbies hackeados. Desde Modern Warfare 3 no habíamos jugado en un lobby hackeado, pero no hace mucho entramos a una partida de Domination donde por el solo hecho de caminar nos daba puntos. Es decir, capturar una base nos desbloqueaba todos nuestros score streaks casi por completo. Lo peor es que no solo se queda ahí, pues como no es un servidor oficial, con 2 minutos que jugamos ese lobby, subimos de nivel 38 a 43, siendo que los últimos niveles requieren más experiencia para ser completados. Los hacks al parecer se publicaron la segunda o tercera semana de vida del juego, y hemos encontrado de todo, desde el típico wallhack y aimbot hasta UAV permanente y disparos al aire que matan al enemigo más cercano sin siquiera estar frente a la mira del arma enemiga. Al final, debemos recordar que los llamados hackers son parte del juego, y uno no debe enfadarse con ellos, pues son también los trolls más grandes de Call of Duty. Mientras más los critica y ataca uno, mejor la partida resultó para ellos. Friendly lightning strike inbound. Warthog inbound. Friendly VTOL warship inbound. EMP systems online. Friendly Lodestar inbound. Como todo juego, es normal que después de un rato de estar jugándolo diario se vuelva monótono, pero en el caso de Call of Duty Advanced Warfare ese nivel de monotonía se alcanza muy rápido, pues aunque es un juego balanceado, ese mismo balanceo le quita el dinamismo que se logró, por ejemplo, en Black Ops 2. En especial, los score streaks o rachas de puntos no son tan imponentes en Advanced Warfare como lo eran en Black Ops 2, y además de esto, requieren un mayor esfuerzo para obtenerlos, y al final no se obtiene el mismo tipo de recompensa por lograr puntos sin morir que antes se tenía. De igual forma, el no poder reusar los ítems como Tactical y Lethal los convierte en un punto desperdiciado al momento de armar una clase,
pues es un punto que se puede usar solamente una vez. Con esto nos referimos a que además de las granadas, las exohabilidades solamente se pueden usar un momento y no son recargables, y en nuestra opinión, al ser un elemento nuevo en el juego y uno que lo hace destacar del resto de los títulos de Call of Duty, estas habilidades deberían de ser reutilizables, tal vez recargarse con el tiempo o recuperar un poco con Scavenger Packs. Friendly stealth chopper inbound. Warthog inbound. Friendly EMP systems detonated. Otro punto que hacía más interesante el continuar jugando Call of Duty era el hecho de hacer Prestige, pues se desbloqueaban armas, habilidades, etc. Pero en el caso de Advanced Warfare técnicamente no es necesario hacer Prestige, ya que al llegar al máximo nivel ya se tiene acceso a todas las armas, se puede continuar desbloqueando attachments, camos e incluso con el sistema de Supply Drop es posible tener mejores armas con el solo hecho de seguir jugando sin necesidad de hacer Prestige. Ahora, técnicamente hacer Prestige se ha reducido a obtener más espacio para hacer clases nuevas. Aunque la tendencia normalmente es criticar el más reciente Call of Duty y voltear al predecesor diciendo que este último era mejor, en esta ocasión la crítica es con el respaldo de que el predecesor de Advanced Warfare, Call of Duty Ghost, tampoco fue una de las mejores entregas. Conocemos la historia sobre la que se desarrolló el juego, con un equipo incompleto y con elementos sin mucha experiencia, y muchos consideramos Ghost un juego hecho por hacerlo, por cumplir con una entrega programada, y así se sentía y así lo jugamos. Pero para Advanced Warfare, con un estudio que tuvo más tiempo para prepararse y con elementos que ya habían trabajado en Modern Warfare 3, se logró un producto que por supuesto que no es malo, pero dista mucho de ser excelente. El problema que tiene Advanced Warfare es que tuvo que llenar el mal sabor de boca que dejó Ghost, y aunque en sí Advanced Warfare no es un mal juego, no quedó al nivel de las expectativas que él mismo estableció con el hype generado, resultado un recibimiento flojo y un enganche de jugadores aún menor, sobre todo en PC. Para tratar de dejar esto claro, basta ver los números. Aunque no contamos con los números de Modern Warfare 3 en su lanzamiento en noviembre del 2011, a 6 meses de vida para julio del 2012, hubo hasta 36.000 jugadores en línea, incluso con un repunte de casi 56.000 jugadores en agosto del 2012. Posterior a esto, Black Ops 2 en su primera semana de lanzamiento logró alcanzar los 63.000 jugadores simultáneos, bajando a 40.000 durante el final del año y repuntando en febrero de 2013 hasta 70.000 jugadores. Después vino Call of Duty Ghost, el cual en un inicio logró únicamente casi 37.000 jugadores simultáneos, y su siguiente repunte sería en febrero de 2014 alcanzando apenas 20.000 jugadores. En el lanzamiento de Advanced Warfare, el día del lanzamiento y prelanzamiento logró 31.000 jugadores ambos días, mientras que el primer fin de semana logró subir a 35.000 jugadores. Activision sabe que al juego no le está yendo bien, y realmente quiere que la gente que tenía cautiva regrese, pero tiene un problema: Call of Duty Ghost. Fue decisivo para mucha gente que estaba considerando dejar de jugar Call of Duty por lo menos en PC. Nos enfocamos en PC porque además de que en Zona West es lo que jugamos principalmente, es claro que la versión de PC es la de menor prioridad para la gran mayoría de los juegos enfocados a consolas, pero en el caso de Call of Duty está dejando mucho que desear. Un dato interesante es que desde que la comunidad de PC decidió abandonar Ghost, los que continuamos jugando Call of Duty volvimos a Black Ops 2, e incluso a Modern Warfare 3, lo cual también se puede apreciar con las gráficas de jugadores totales de los tres juegos. Call of Duty Ghost tuvo desde el anuncio de Advanced Warfare en mayo del 2014 un máximo de 9.000 jugadores simultáneos, y se ha mantenido en promedio con 2.000 diarios.
En su lugar, Black Ops 2, desde el día del anuncio de Call of Duty Ghost en mayo del 2013, tuvo un máximo de 46.000 jugadores simultáneos y un promedio diario de 10.000 jugadores desde entonces. Es decir, tiene en promedio 5 veces más jugadores que Ghost diariamente. Es más, Ghost fue considerado tan malo por la gente que un juego 2 años más viejo que él, Modern Warfare 3, se ha mantenido con un promedio de entre 6.000 y 7.000 jugadores diarios, es decir, 3 veces más que Ghost. Y de esto, Activision está consciente, pues para compensar la falta de ventas de DLC de Ghost, por lo menos en PC, hicieron algo que no se había hecho antes: DLC para un juego considerado guardado en el cajón, Black Ops 2. Normalmente la venta de DLC termina al publicarse el último paquete de mapas y armas. En total son 4 y finalizan entre agosto y septiembre del siguiente año del lanzamiento del juego, de tal forma que a los 2 meses siguientes ya esté listo el siguiente título de Call of Duty. En el caso de Black Ops 2, para abril del 2014, 5 meses después del lanzamiento de su sucesor Call of Duty Ghost y un día después del lanzamiento del segundo pack de DLC de Ghost, lanzaron un set de paquetes de personalización y otro más un mes después para Black Ops 2. ¿Por qué analizar los números de Ghost si estamos hablando de Advanced Warfare? Para darle un respaldo a lo que tratamos de concluir aquí, Advanced Warfare es un buen juego, pero tenía una misión y no la ha cumplido del todo: llenar el hueco que dejó Ghost y sobresalir del montón. A la fecha hay un promedio de 10.000 jugadores diarios con un pico de 22.000 jugadores el fin de semana gratuito y 25% de descuento. Será necesario continuar vigilando el crecimiento o declive del juego, pero lo que es un hecho es que está pasándolo mal y se le está complicando cada vez más. ¿Por qué? Alright guys, that is it. I've officially sold out. I now own an Xbox One. I don't know what to tell you guys. I mean, that's pretty much the epitome of sellout for me. I mean, I've been a PC player now on YouTube for like 3 straight years. I want to play on a system that has people playing on it, and unfortunately PC is just going down the crapper. You think this game is very horrible? Yeah. Not the best COD. Uno de los factores principales para el éxito de un juego, por lo menos en el lanzamiento, es la recomendación de los otros jugadores. ¿Y qué mejor recomendación que de los jugadores influencers? Es decir, los que tienen una base de seguidores que confían en su palabra para la decisión de compra. Incluso no solo de compra, sino de mantenerse jugando. Tal es el caso de algunos youtubers de Call of Duty en PC, como son Formless, TVNRFrags y Kenny, e incluso el clan AGR, quienes han optado por seguir jugando Black Ops 2 o migrarse a Xbox y PlayStation, para continuar jugando Call of Duty Advanced Warfare, pues, de nuevo, el juego es bueno, pero no ha cumplido las grandes expectativas de PC. Tactical online. Finalmente, Call of Duty Advanced Warfare es un buen juego. No tiene todo lo que podría tener, pero tampoco lo han tenido todos los juegos de Call of Duty. Sin embargo, vale la pena probarlo si te gusta el género de FPS, aunque recomendaríamos conseguirlo en una oferta y no pagar el precio completo del juego. Con respecto a los que tenían dudas si valía la pena migrarse de versiones anteriores, definitivamente vale la pena. Es un juego con elementos frescos a la serie y que brinda un rato de diversión y de frustración. Lo que sí es un hecho es que es uno de los títulos de Call of Duty que no vale la pena mantenerse jugando diariamente, pues se vuelve monótono rápidamente y la progresión no tiene un objetivo real. Pero bueno, si te aburres puedes jugar la campaña. Tiene a Kevin Spacey o algo así.